Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy trascendental para la vida de un creyente. Lo he titulado Cazadores del Arca Perdida. Y aquí encontramos una imagen de una película que se llama así, de Indiana Jones, de Harrison Ford. Pero usted dirá, bueno, ¿por qué me trae la imagen de una película? Porque claramente este par están tratando de rescatar esta arca. ¿Y qué es esta arca? El arca del pacto, el arca judía. ¿Qué representa esta arca? La presencia del Dios viviente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Porque escuche bien. Mire, cuando Dios tiene un propósito y un llamado contigo, el mismo Dios va y, si es el caso, te saca de las fauces del infierno para volverte a traer a su presencia, para que cumplas lo que Él tiene como propósito para ti. Dios no es malo. Dios busca bendecir tu vida y la mía con su presencia. Hace rato el arca fue extraviada y no ha sido encontrada hasta el momento. Hay muchas teorías. Realmente hay 3 teorías. Una de ellas dice que en una invasión de un imperio, creo que es el babilónico, se la llevaron y desde ahí no aparece. Ahora, la cuestión es esta: ¿cómo estamos de la presencia de Dios? ¿Si tenemos presencia de Dios o no? Y escúcheme bien, Dios es tan especial que a veces ni siquiera lo sentimos, ni siquiera estamos percibidos de que la presencia de Dios está con nosotros por las pruebas, por las peleas espirituales que tenemos y demás. Pero la gente que viene de afuera lo percibe la presencia de Dios. Y muchas veces me ha pasado eso. Muchas veces he estado en pruebas durísimas, pasando por situaciones bien complejas. Llega la gente y dice, siento una presencia de Dios. Y uno no la está sintiendo. ¿Por qué Dios permite eso? Para que sepamos, tú y yo, de que Él está con nosotros. Entonces, mira, la película de Harrison Ford gira alrededor de la obsesión que tenían los nazis respecto a esta arca y el poder que desataba de dar vida o muerte. Y la querían utilizar como un arma poderosa, un arma letal y contundente en contra de sus enemigos. Y así nosotros, si nosotros no tenemos la presencia del Hijo del Dios viviente en nuestras vidas, no va a pasar nada. Pero la presencia de Dios es un arma tan poderosa que puede resucitar muertos físicos, transformar vidas, sanar a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel anímico. La presencia de Dios hace que aún miembros mutilados crezcan, órganos que están totalmente destruidos se regeneren. Lo he visto en campañas, lo he visto en tantas veces, tantas eh, eventos que se ha tenido, que uno queda con la boca abierta de lo que Dios puede hacer. Pero escuche bien, quiero que entiendas que hoy Dios te va a hablar y te va a hablar acerca de su presencia y del llamado que tiene contigo y conmigo. Acompáñame en esta predicación. Vamos a ver. Miren, ¿qué tenía el arca del Señor? Primero, las tablas de la ley.
los mandamientos. ¿Qué simbolizaban esas tablas? Simbolizaban de que Dios es un Dios de principios. No es un Dios como le venden a la gente, un Dios que puedes hacer y deshacer y que siempre va a estar contigo. No, Dios te ama, sí, pero Él no se va a saltar sus principios. Entiéndelo. Fue tan tremendo que envió a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, a pagar por nosotros. ¿Por qué? Porque no se podía saltar sus principios. Alguien tenía que pagar por nosotros. Y entonces envía al Logos, a la palabra viva, Dios hecho carne. Fue y se sacrificó. Y entonces nos dejó algo bien poderoso que la gente en la actualidad menosprecia. Y le voy a decir qué es la palabra de Dios. La gente dice, quiero conocer a Jesús. ¿Y por qué no te acercas a la Biblia? Jesús es la palabra viva. Quiero conocer a Jehová. Acércate a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Jesucristo. Y usted mira, pero ¿cómo así? Eso es una blasfemia. No. El mismo Evangelio de Juan nos indica que Jesucristo es la palabra viva. Ahora, encontramos la vara de Aarón. Escucha bien. Esa vara de Aarón estaba seca y en la presencia de Dios, Dios la hizo reverdecer. A cada uno de los principales del pueblo de Dios, 12 tribus, a cada uno le pidió una vara y solamente hizo reverdecer la vara de Aarón, significando de que Dios siempre va a hacer reverdecer a su sacerdocio. Si tú has estado pasando situaciones difíciles y te has apartado del Señor, déjame decirte, si Dios tiene un propósito contigo y tiene un llamado, Dios mismo se inventará las cosas para sacarte adelante. Tú eres sacerdote, sea hombre o mujer, eres sacerdote de Dios. Dios te hará reverdecer a ti y a tu casa. ¿Por qué? Porque ya está simbólicamente la vara de Aarón en el arca del pacto. Dios es fiel y Él se acuerda de las promesas que te ha hecho y me ha hecho, del llamado que nos ha hecho. Y Él cumplirá su propósito en ti. Y quiero que vamos por algunos pasajes bíblicos, pero te los voy a resumir. No te voy aquí a dictar pasajes bíblicos, te voy a llevar a esto. Primera cena. Jesús va por cada discípulo. Visitó a Pedro, visitó a Leví o Zaqueo, fue por cada uno y a cada uno lo atrajo hacia él. Segunda escena, en el camino a Emaús, después de la crucifixión, todos estaban desanimados, temerosos. Vieron como el Hijo de Dios murió, literal, lo vieron. Y entonces, ¿qué aconteció? Que el mismo Jesús tuvo que aparecérseles y decirles que Él había resucitado. Así tú y yo. Muchas veces nos encontramos en ese camino a Emaús, donde estamos decepcionados, estamos tristes. La prueba nos está consumiendo, no podemos ver más allá de lo que están diciendo nuestros sentidos físicos. Y llega el Señor, se nos aparece. Por eso les puse esa canción, Mi Libertador, de Imelda Marcos. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Cada cosa que Dios hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Repito, cada cosa que Dios hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, a Jesús le costó la vida. Entienda, tanto usted y entendamos, tanto yo.
el Señor tomó nuestro lugar. Y cuando dicen ellos, aleluya, la palabra aleluya significa sálvanos. Él es nuestro libertador. Tercer elemento que aparece en el arca, el maná. Dios ha prometido sustentarnos. El maná es el sustento de Dios hacia su pueblo. Recuerda, Dios no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Tú dirás, pero yo me aparté de Él, estoy lejos de Él. Pero dirá el Señor, pero yo jamás me he apartado de ti. Y siempre estoy cerca de ti. No te he dejado, no te dejaré, no te desampararé. Con mi diestra de poder te voy a sacar adelante a ti y a tu casa. Y lo vas a ver. Escucha bien. Vamos a ver varios versículos para poder entender muchas de las cosas que aconteció. El arca del Señor representaba, y siempre ha representado, la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo en ella. Y entonces, escucha bien, hubo momentos en los que Israel estuvo muy mal. Entre esos, en el tiempo de Samuel, cuando estaba Elí, cuando Samuel era un niño. ¿Qué pasó? Que los hijos de Elí violaban a las consiervas en el altar, en la casa de Dios, y tenían por poco y menospreciado los sacrificios que el pueblo traía a Dios. Y esto ha pasado a lo largo de los siglos, donde muchos han querido dañar el sacerdocio. Y entonces Dios tuvo que hacerse respetar. Y una de las cosas que hizo, como primera medida, fue que iba a matar a Elí y a sus hijos. Y estos sacerdotes salieron con el arca a una guerra contra los filisteos. Los filisteos apenas vieron el arca, desfallecieron. Sabían quién era el gran Jehová de los ejércitos. Israel apenas vio el arca porque iba perdiendo la batalla a causa del pecado. Israel pegó un grito de victoria, que desfallecieron todos los filisteos. Pero cuando vieron que ni por más que tenían el arca ganaban, ellos mismos dijeron, Jehová se ha apartado de Israel, y los atacaron y los destruyeron. Escúchame. Y entonces el mismo Dios iba a enseñarles a los filisteos que con él no se juega. Y entonces los filisteos, en 1 Samuel capítulo 5, versículos del 2 al 3, describe el narrador omnisciente, empieza a describir. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. ¿Quién era un Dagón? ¿Quién era Dagón? Era el principal de los dioses de los filisteos, el dios pez, que se encargaba de la prosperidad, fertilidad y demás. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y así pasó varias veces. Ya no lo encontraban solamente de rodillas, sino que lo encontraron mutilado. Sus manos, su cuerpo y su cabeza. Escuche bien, ¿qué significaba? Dagón es un demonio. Forma de pez. Escuche bien. Lo pusieron frente al arca, frente a la presencia del Dios Altísimo. ¿Qué es un demonio? Un ángel caído. Ellos saben perfectamente quién es el gran Jehová de los ejércitos, quién es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
y quién es el Espíritu Santo. Y no lo pueden resistir. Y lo hemos visto, o por lo menos yo lo he visto hasta la saciedad. Más de 12 años en liberaciones me han permitido conocer y entender quién es Dios. He visto a los mismos demonios, teniendo la jerarquía que tengan, postrarse y suplicarle a Dios, a Jesús, el Hijo del Dios viviente, a Jehová, el anciano de días, y al Espíritu Santo, que no los atormenten más con su presencia. Dios se hizo respetar en esa ocasión y se ha hecho respetar más de una vez. Escuche bien. Muchos han tomado la palabra de Dios y la han tergiversado, llevando a la gente a la idolatría y demás. Encontramos aquí, y ojo, escuche, yo no estoy atacando a nadie, estoy exponiendo la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios. Aquí encontramos la mitra de los papas. Encontramos a Dagón. Mire la mitra, mire la forma del gorro del dios pez. Y dentro de dentro del vestuario de los mismos papas, tienen adoración a muchos dioses, entre esos Ra, el sol. Escuche bien. Nosotros debemos entender bien las cosas. La fe en Cristo es una sola. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Dios Padre se reveló en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, se revela el Hijo. Y desde el libro de Hechos en adelante, se revela el Espíritu Santo de Dios. Uno solo. Ninguno puede negar el uno al otro. Jamás se niegan. Dios perdona todo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo reconoció a su Hijo Jesucristo y dijo claramente, a él oíd. La gente empieza a tergiversar las cosas. Y durante todo el trabajo que he hecho en cuanto a lo que es la tesis de la maestría de mi magíster, he encontrado que como lingüista, por los títulos en castellano y literatura, como lingüista, el trabajo del lingüista es escoger los libros originales, los textos originales que me sirvan de fuente para poder determinar qué fue lo que quisieron decir y haciéndole un seguimiento semántico, o sea, haciendo un seguimiento del significado de las palabras. En tal época, ¿qué significaba esto? Y cómo ha venido cambiando ese significado hasta la actualidad. Me puedo entender y puedo comprender que muchos han tergiversado las escrituras y las han acomodado a su conveniencia y han llevado al pueblo a la idolatría, al desconocimiento y a alejarse de Dios. Por eso es importante que usted y yo conozcamos bien las escrituras. De hecho, de toda esta tesis va a salir un libro, el cual se llama, o se va a llamar, Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y va a hablar acerca de Jesús. Y va a hablar acerca de cómo es el Hijo de Dios. Y se hace un análisis del Evangelio de Juan, donde se muestra aquel Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, en carne y hueso, y cómo finalmente Él es el gran yo soy. Va a estar tremendo, va a estar poderoso. Entonces mire, no se lo vaya a perder. Escuche bien. Todo esto nos lleva a que lastimosamente hubieron prácticas paganas. Ayer hablaba con mi hija, me preguntaba ella, y escuche bien, es importante que nosotros nos preparemos. Si usted no conoce ni la historia ni la cultura
ni la parte religiosa, ni nada, ¿cómo puedes poder servir a Dios? Tú dirías, pues conociendo la palabra de Dios. Sí, pero también es necesario que conozcas todo lo que ha pasado. En la Biblia encontramos 66 libros. Uno de ellos, como les decía, es lo que son los libros históricos, Nehemías, Esdras, Esther. Incluso se mete a Daniel. También está Primera y Segunda de Crónicas. Dios nos habla a través también de lo que le pasó, la historia que le pasó a su pueblo. Porque Dios nos quiere dar un, ¿cómo les podría decir? Nos quiere dar la visión de cómo debe comportarse su iglesia, el carácter eclesial que debe tener la eclesia o la iglesia, y el carácter litúrgico, cómo poderlo adorar a Dios, cómo poder hacer los servicios para llevar a la gente a conocer a Jesús, para que la iglesia no adore al pastor, no adore a los apóstoles, ni a los profetas, ni nada por el estilo, porque se encuentran muchos vividores en medio de todo esto. He visto a muchos que predican y que realmente lo único que están haciendo es un negocio. No están llevando al pueblo a Jesús. Mira, el arca del pacto desapareció de la historia en 587 a.C., cuando el imperio babilónico conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. El templo ha sido reconstruido dos veces. Una, el templo salomónico. Cuando fue invadido por los babilónicos fue destruido. El segundo templo fue reconstruido por Herodes el tetrarca. Es necesario que nosotros conozcamos todo esto. Y en ese templo fue que llevaron a Jesús, y en ese mismo templo había una fortaleza romana que se llamaba Atonía. Escúcheme, o Atonia, donde estaban las legiones romanas y donde fue llevado Jesús a ser burlado, escarnecido, azotado. La gente no conoce bien ni la historia ni las escrituras y no entiende que en el tiempo de Jesús los mismos sacerdotes se habían prostituido, se habían puesto de mancomunado acuerdo con los romanos para manipular a una mente de los judíos para evitar levantamientos de guerrillas como los celotes. Y así en la actualidad nos encontramos. Gente que ha decidido servir a sus vientres, servir al maligno y no acercar al pueblo a Jesús. Si vamos a una iglesia, nos tienen que hablar de Jesucristo, pero no presentarnos al Hijo de Dios como aquel genio de la lámpara de Aladino, que porque vamos a la iglesia ya tiene que concedernos las cosas, tiene que hacer las cosas. No, esa es una visión errada y quienes te están enseñando así están haciendo negocio de la fe. Debemos acercarnos al Hijo de Dios para conocerlo en su esencia, como hombre y como Dios, para poder conocer al anciano de días, a Dios Padre que está sentado en el trono, y a su bendito y santo Espíritu que ha sido derramado sobre la tierra. Escuche bien, no se sabe si el arca fue destruida, capturada u ocultada, pero desde el tiempo del cautiverio babilónico no se sabe nada del arca del pacto. Así muchas veces nos pasa. La presencia de Dios la hemos perdido y es necesario ir como esos cazadores del arca de perdida, ir como esos cazadores de la presencia de Dios. Y para poder obtener la presencia de Dios, tenemos que ser limpios y puros de corazón, limpios de manos, tener obras coherentes conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios, y ser puros de corazón, porque nadie verá a Dios sin santidad. Entendamos esto. Dios nos está llamando
a decirnos, búsquenme mientras yo puedo ser hallado. Búsquenme más que el oro, más que la plata, porque se aproximan tiempos y la gente está adormecida, tiempos apocalípticos. Y la gente sigue dormida. Se está moviendo el plano espiritual aún en la parte política y la gente sigue adormecida. Gente que está incoherente entre lo que dice la palabra de Dios y sus hechos. Y piensa o pensamos, para que nadie piense que esto es una secta o lo que sea, o que estamos aquí acosando a todo el mundo. Muchas veces estamos pensando que estamos bien y estamos totalmente apartados de Dios. Dios lo que quiere es recobra mi presencia. Dios quiere que le busques y que le busquemos individual, grupal, eclesial, familiarmente, socialmente. Dios quiere que nosotros le busquemos para ser portadores de su gloria y de su gracia. Mira, escucha bien. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 dice, y después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Mira esta arca, llena del fuego, llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos llenos de su gloria. Dios quiere que su Espíritu pose en nosotros. Pero ¿cómo poder hacer esto? Sencillo. Primero que todo, entiende, no vas a conocer a Dios si no te acercas a las Escrituras. El libro de Proverbios dice que aún 6 y 7 aún cosas aborrece el alma de Dios. Usted dirá, ¿el alma? O sea, que usted me va a decir que Dios tiene alma. Sí, la Biblia es clara. La Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Dios Padre, Hijo y Espíritu. Así de sencillo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios Hijo se hizo carne, cuerpo. Escúcheme. Dios Espíritu y Dios Padre. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El Señor quiere que el Espíritu Santo de Dios repose en nuestras vidas. Tiene forma de paloma o lenguas de fuego, porque la Biblia lo describe. Y una de las cosas que aborrece el alma de Dios es la lengua mentirosa. Y dígame usted si no se le van los chismes. Y entonces, porque es que muchas veces decimos, no, yo no fornico, yo no adultero, yo no mato. ¿Y qué? ¿Cómo te está yendo con la lengua? ¿Bien o mal? La gente lucha por sus derechos. Encontramos la generación de cristal. No quieren hacer nada sino reclamar sus derechos. Fácil es decir, difícil es hacer. Y entonces todo el tiempo reclaman sus derechos. Y entonces quieren tener derecho a abortar. Y otra de las cosas que Dios dice que aborrece en las manos que están manchadas con sangre inocente. Dime qué te ha hecho un feto. Ni siquiera ha salido al mundo externo y ya lo quieres matar. ¿Qué te ha hecho? Tú dirás, pero es que es producto de una violación. Es que no lo deseaba, estaba con mi novio, pero yo no quería nada en serio y quedé en embarazo. ¿Y acaso no hay pastas para planificar? Si es el caso del novio. Si es el caso de la violación, mira, yo entiendo por lo que has pasado.
Y déjame decirte que eso es horrible. Pero ¿por qué no le das la oportunidad a ese feto de nacer? ¿Qué te ha hecho? No te ha hecho nada. Quienes te hicieron, realmente, que Dios se encargue de castigarlos. Pero el feto no te ha hecho nada. No tiene la culpa de tu desgracia. Ponte en los zapatos de aquel feto. ¿Te gustaría que te hicieran eso? No tiene la culpa de nada, ni siquiera ha nacido. Entonces mira, es algo bien tremendo, es algo bien tenaz y la gente no se da cuenta. Entonces mira, encontramos aquí una paloma volando sobre la palabra de Dios. Es como ver cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre Jesús. Jesús, la palabra viva, el Espíritu Santo posó sobre él. No vamos a conocer al Dios viviente si no nos acercamos a sus escrituras. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno puede entender y comprender quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo de Dios, qué le agrada y qué le desagrada. Escuche bien, uno puede entender quién es Él. Y entonces, ya no te podrán venir a meter los dedos a la boca. Ya podrás discernir quién es Él. Esa es la cuestión. Pero la gente no lo ha entendido, no lo ha comprendido. ¿Sabe por qué? Porque es sencillo. Alejan a la gente de la palabra de Dios para poderla manipular. Y entonces empiezan a aparecer sectas. Y empiezan a aparecer otros libros, como el libro del Mormón, y no la Biblia. Empiezan a aparecer gente que tuvo sueños y visiones. Y como no entendieron qué es lo que querían decir, se tergiversaron y el diablo les metió los dedos a la boca. Y entonces se apartan del Señor. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Les dije que mi hija me preguntaba acerca de la historia y me decía, papá, ¿cierto que hay dos Juanas? Le dije, sí, Juana, una Juana, que es la que ayudó a libertar Francia. Y hay otra, que fue la amante de los papas Borgias, la papisa Juana, aquella que se hizo pasar por papa y que se dieron cuenta que era una mujer en plena procesión, cuando cae del caballo y empieza a dar a luz. No era un milagro, era que una mujer estaba dando a luz y la apedrearon y la mataron a ella y al feto que ella tenía. Los Borgias eran una mafia, pero que se lucraban de la fe. Ponían a hacer a otros lo que ellos no querían hacer. Y no solamente pasó con los Borgias. En la purificación del templo, Jesús les dice a los sacerdotes del Sanedrín, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Les dijo, así está escrito. Mas vosotros la habéis vuelto una cueva de ladrones. Y así hay iglesias donde la gente está siendo engañada. ¿Todo por qué? Por la mezquindad de alguien que aleja a la gente de las escrituras y hace que le rindan culto y adoración disfrazado de un respeto hacia el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque les venden la idea de que el que se meta con el siervo de Dios, ay de aquel, te cae la roya. Entendamos, al Señor tu Dios
adorarás y solo a Él servirás, dice la Escritura. Nosotros debemos entender y comprender qué es lo que acontece, cómo vivir una fe verdadera. Muchos dicen tener fe y no hay nada de obras. Y hay otros que se dedican a puras obras y nada de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos tener fe en el Hijo de Dios. Debemos ser honestos, sinceros, entregados al Dios viviente. Jesús, cuando conocemos a Jesús en carne y hueso, vamos a ver que lloró en la muerte de Lázaro. Lloró, sintió misericordia, lloró al ver a su amigo muerto. Pero él sabía que él dormía, que Lázaro dormía. Y al ver el dolor de María, de Ana y de los demás, lloró. Aquel que sintió cansancio. ¿Por qué? ¿Por qué sentía cansancio? Porque le tocaban unas jornadas durísimas, caminando todo el tiempo, haciendo milagros, sanidades, liberaciones y aún resucitando muertos. Todo el mundo quería que Jesús orase. Todo el mundo quería tocar a Jesús. También tuvo sed, no solamente en la cruz del Calvario, sino también le pidió agua a la samaritana. La gente no ha entendido qué dicen las Escrituras. Y no se me ofenda porque le hablo así. Escuche bien. Dios había determinado una cosa. Los sacerdotes de aquella época y de aquellas sectas estaban totalmente desviados. Se suponía que eran los sacerdotes del templo y tenían que hablar de Dios y tenían que hablar acerca de la palabra de Dios. La Torá, o si querían ser más profundos, la Taná. Y no lo estaban haciendo. Y en esto te lo voy a demostrar. Dios había trazado, ya había trazado lo que Jesús iba a hacer. Dios está para todos. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en varios de los evangelios sinópticos, dice que le era necesario, dice el narrador omnisciente, o sea, un narrador que conoce todo, como que Dios estuviera ahí diciéndonos lo que piensan, lo que sucedía, lo que iba a pasar, todo. Y dice las Escrituras, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Samaria era uno de los pueblos de Israel. Lo menospreciaban los judíos, ¿por qué? Porque en una invasión, creo que es en la Siria, una babilónica, en la Siria, se los llevaron y el rey de Asiria trajo de 5 poblaciones asirias, trajo habitantes para que habitasen Samaria. Y entonces los poquitos judíos que quedaron ahí se mezclaron con esos habitantes. Y los judíos los tenían en poco, los menospreciaban. Discúlpenme el lenguaje, pero los consideraban como unos perros. Sin embargo, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús vino por lo que se había perdido, la casa perdida de Israel. Y entonces llega al pozo de Jacob, un lugar simbólico para ese pueblo y para este país Israel. Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham,
Entonces, empieza a hablar con esta mujer samaritana. La mujer samaritana le empieza a poner diferentes trabas, obstáculos, sean culturales, sean religiosos. Primero le dice, ¿hablas conmigo? Yo que soy mujer samaritana. Un rabí en esa época no podía hablar con una mujer. Así de machista era la cultura y menospreciativa hacia la mujer. Mas Jesús no solamente habla con ella, sino que después utiliza a otras mujeres para que lleven la palabra de Dios. De hecho, lo que me dice el Espíritu Santo de Dios, utiliza a las mujeres, a María y a las mujeres, para regar la voz de que Él había resucitado. ¿Sí ve cómo es esto? Entienda, Jesús no te menosprecia. Jesús quiere bendecirte, quiere usarte. No importa si eres hombre o mujer, niño, niña, anciano o anciana. Dios quiere que le conozcamos para poder ser bendecidos con su presencia. Exactamente como dice nuestra hermana Ruth, lo que dice la palabra. Porque el Señor nos salvará, porque Él quiere vernos reír, quiere vernos felices, quiere ayudarnos. Entendamos esto. Y entonces, dice la Escritura que a Jesús le era importante, necesario pasar por Samaria. Y ahí el Señor empezó a confrontar a esta mujer samaritana de la forma de pronto más elegante o de pronto más tosca, donde le dice, trae a tu marido. Dice, un momentico, o sea, yo no tengo marido. Y dice, bien has dicho, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. ¿Cómo se debió sentir esa mujer cuando fue confrontada? Le estaban diciendo que era una mujer fácil. De la forma de pronto más decorosa. Y esta mujer le dice, se me hace que eres profeta. Y entonces vuelve a esta mujer una evangelista y empieza a compartirle a los demás. Y los demás vienen a ver a Jesús. Y la gente se empieza a convertir a Jesús, ya no por lo que la mujer decía, sino por lo que salía de la boca de Jesucristo. Así nos pasa, Dios se nos acerca, nos confronta, nos dice de la forma de pronto más tosca o más elegante, porque también Jesús le dijo a una mujer que le pedía que liberara a su hijo. Le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros o perrillos. Y esta mujer se aguantó y dijo, sí señor, tienes razón, pero recuerda que aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dijo, mujer, tienes una fe tan grande que se haga como tú quieras. Y así fue. Y eso es lo que la gente se olvida. Es por fe. Es por fe. ¿Y en quién la fe? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Si nosotros nos apartamos de la fe en el Hijo de Dios, perdemos todo. Salvación y todo. Perdemos todo, así estemos tapados en plata. Así tengamos la iglesia más grande. Si nosotros nos alejamos de Jesús y de sus escrituras, perdemos todo. El hombre no nos hace a nosotros. Una congregación no nos hace a nosotros. Jesús viene por una iglesia sin tacha, sin mancha, sin arruga, sin nada que se le parezca. Y muchos de los que hoy tienen congregaciones inmensas, no solamente tienen tacha, arruga, sino que están más manchados que qué. Están apartados del Señor. Por eso Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, es de mí. Llegará el tiempo en el cual el mismo Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jamás os conocí. ¿Acaso el pastor te va a dar la intimidad que necesitas con Dios? ¿Acaso una iglesia te va a dar la intimidad que necesitas con Jesús? Estás bien equivocado si piensas eso. Los ministerios nos salvan.
Los hombres nos salvamos. Es Jesús, nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Solamente Él y nadie más que Él. Y Él quiere llenarte con su espíritu, a ti y a mí. Por eso es importante que conozcamos todo esto. Mira, para terminar, aquí aparece una pregunta, pero quiero que analicemos a nivel semiótico. ¿Qué nos está diciendo esta imagen? Los cielos abiertos, el sol esparciendo las tinieblas, las nubes. Mira esta Biblia, de la cual sale fuego. Escucha bien. ¿Qué nos está diciendo? Que si queremos conocer a Dios, tenemos que acercarnos a la palabra. Entonces los cielos se abrirán, las tinieblas serán esparcidas, nos convertiremos al Señor y seremos habitantes del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. ¿Quién es el fuego? Ese fuego de antorcha, el Espíritu Santo de Dios. Y tiene que amanecer en nuestros corazones, tiene que alejar toda tiniebla. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y la gente no quiere entender que hay diferentes tipos de profetas. La Biblia lo dice. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas y demás, habla acerca, incluso en el libro de Miqueas o Micaías, donde menciona que hay profetas de rey, que hay profetas de Baal, que hay profetas de Dios. Los profetas de rey son aquellos que están en lugares altos, en posiciones altas, que no están inspirados por el Espíritu Santo y que solamente lo que hacen es adivinar. ¿Para qué? Para agradar a su rey. Los profetas de Baal son aquellos brujos y brujas que se han dedicado a servir a Satanás. Porque también, escuche bien, la gente puede determinar quién le va a servir. Ahí está el caso de Balaam. Se prostituyó por dinero. Tenía el don profético y era reconocido, pero decidió servir a la riqueza sino a Dios. Escuche bien. De los tales Dios nos advierte en su palabra en el libro de Judas y los desecha. Pero también hay profetas de Dios que no han doblado sus rodillas ni al dinero, ni a la fama, ni a nada, ni a nadie diferente a Jesús. El profeta de Dios debe ser humilde, no jactancioso. El profeta de Dios debe ser alguien equilibrado, debe saber cuándo abre su boca y cuándo no. El profeta de Dios es aquel que te va a confrontar y te va a llevar a conocer a Dios verdaderamente. No aquel que te cepilla. El que te cepilla o es profeta de rey o profeta de Baal. El profeta de Dios te va a confrontar y te va a confrontar en tu pecado, así como Jesús confrontó en el pecado a aquella samaritana. Y así como Elías confrontó a los 400 y pedazos sacerdotes de Baal, así como Juan el Bautista confrontó a Herodes con Herodías y le dijo que estaba en adulterio y que se iba de condenación, que dejara de ser adúltero o adúltera a aquella Herodías, que era la esposa de su hermano Felipe. Ese es un profeta de Dios. Un profeta de Dios te va a decir, arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Un profeta de Dios no te va a decir, si me consignas 500,000 pesos a la cuenta, o me traes 1,000,000 de pesos, o 20,000 dólares, entonces Dios te va a hacer el milagro. Ese es un comerciante de la fe, no es un profeta de Dios.
Y el pueblo de Dios tiene que aprender y tiene que entender. Un profeta de Dios es el que hace la voluntad de Dios y dice lo que efectivamente el Señor quiere. Y va de la mano. Tiene que ser palabra bíblica. No es que veo una camioneta, veo esto, veo aquello, hasta un costal de cuyes. No, ese no es un profeta de Dios. Dios no viene a profetizarte el sueño americano. Dios no viene a profetizarte que te ganas el baloto. Dios no viene a profetizarte que ciertamente por haber asistido a una iglesia sin que cumpla la palabra de Dios va a descender del cielo como bombero a apagarte el fuego. No, ese es un comerciante de la fe, como Elimas el mago. Ese está influenciado por Pitón, el espíritu de adivinación, no por el Espíritu Santo de Dios. Espero haya quedado claro todo esto, porque la Biblia nos dice cómo es Dios, quién es Dios, cómo son los siervos de Dios, cuál es el comportamiento de los realmente cristianos. Por eso le digo, encontramos gente que dice, no voy a trabajar, ¿por qué? Tengo que servir a Dios. Y la Biblia dice que aquel que no provee a su casa viene a ser peor que un incrédulo y ha negado la fe. La mujer que se le niega a su marido le está abriendo las puertas al adulterio porque la misma Biblia dice que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el del hombre a la mujer, que no se deben negar el uno al otro. ¿Por qué? Porque son una sola carne y deben ser una sola carne delante de Dios. Que si uno se llega a una prostituta se vuelve una sola carne con ella. Que debemos entender que ya es tiempo de despercudirnos de tanta religiosidad, dejar tanto lenguaje místico y religioso y ser verdaderos creyentes. Que la Biblia nos dice que hubo gente que tuvo que entregar su vida por no negar la fe en Cristo Jesús. ¿Pero qué encontramos? No voy al servicio porque hoy está lloviendo. Hoy se me despintan las uñas, entonces no voy. Solamente encontramos gente famélica espiritualmente, que se quiere alimentar solamente, exclusivamente, de los pastos que le da un pastor o un profeta, y vaya a ver si están bien espiritualmente. Que no nos acercamos a la palabra de Dios para poderla escudriñar, ¿no? Porque aplicamos la ley del vivo bobo que se utiliza acá en Colombia. Que lo haga él y yo me le pego. Yo disfruto del esfuerzo del fulano, del sutano. Y así no es delante de Dios. ¿Quieres unción? Busca al Señor. ¿Quieres conocer a Dios? Acércate a las Escrituras, no a los pastores. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres palabra profética? Lee la Biblia. No busques profetas. Y tú dirías, pero ¿cómo eso es posible? ¿Usted me está llevando a negar la palabra de Dios? No. Cuando tú busques a Dios a través de su palabra, no solamente te va a hablar a través de ella, sino que va a mandar profetas a hablarte de parte de él. Muchos de los que se autodenominan profetas en la actualidad cometen unos errores y unas desviaciones terribles. Y la gente no se da cuenta, ¿sabe por qué? Porque precisamente están ciegos. A mí me ha pasado, que me ha tocado decirle a gente muy cercana, ojo con estar buscando tantos profetas, busca a Dios. Y no han querido hacer caso. Y cuando van, llegan todos desanimados y dicen, no, qué va. Fui a ese congreso y lo único que vi, que el profeta tenía un hambre de plata. El mismo Dios corroborando lo que les estoy diciendo. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Es tiempo de buscar al Dios Altísimo. Es tiempo de buscar al Señor para que nuestras tinieblas sean alumbradas, para que nuestro pecado cese. Es tiempo de buscar al gran yo soy, a Jesús, Jehová Padre y el Espíritu Santo. Uno solo son. Es tiempo de buscarlo para que después no digan
que no se les habló. Es tiempo de buscarlo, porque se aproximan cosas apocalípticas y la gente está dormida, pensando que está bien porque las iglesias están a reventar, porque ciertamente se supone que todo el mundo está hablando de Dios. Ves presidentes incluso que están diciendo que efectivamente se acercan a Dios y demás. Maravilloso por eso. Pero recuerda que lo que viene es el engaño más grande que Satanás va a utilizar, donde llegará aquel líder mundial diciendo paz, paz, pero se desatará la guerra. Ahí se desatará la persecución contra la iglesia. Muchos niegan que el pueblo de Israel sea pueblo de Dios y muchos niegan que la iglesia sea pueblo de Dios. Te voy a explicar quién es la iglesia. Todo aquel que cree en Jesucristo como el único Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, lo reconoce y lo respeta y se acerca a Jesús con reverencia y a través de Jesús conoce a Dios Padre y Dios Espíritu Santo mediante las Escrituras, ese es pueblo de Dios. Que sea católico, que sea cristiano, que sea mormón, que sea incluso, he visto musulmanes convertirse a Jesús. Si creen en Jesús, es pueblo de Dios y Jesús viene por ellos. Si tú crees en Jesús, conforme a lo que dicen las Escrituras, eres pueblo de Dios, eres iglesia de Dios. Dios va a restaurar a Israel, lo va a volver hacia la fe en el Hijo de Dios y también así nos está restaurando a nosotros. ¿De dónde nos sacó? De cantinas, de prostíbulos, de diversas partes nos sacó. De adulterios, fornicaciones, del asesinato, del suicidio. De allá saca la iglesia. Entonces, no nos creamos más que nadie. Somos pueblos de Dios. Su gracia derramó sobre nosotros. Su espíritu derramó sobre nosotros. Dejamos el pecado no por nosotros mismos, sino porque vino el bendito Espíritu Santo de Dios a decir, tú eres mío y por tanto sales del pecado. Suelta eso, porque eres mi hijo, eres mi hija. Y entonces, lo que no podíamos hacer, ya fue posible. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios habita en nuestros corazones. Y a ti te digo, si eres pueblo de Dios, si Dios tiene un llamado, si Dios te ha escogido para algo, te saca, así sea, de las fauces del infierno, de las fauces del mismo diablo o Satanás, del dragón o la serpiente antigua, del león rugiente, te saca de sus fauces, te saca de las fauces del cancerbero, del mismo infierno, de donde sea que estés, te va a sacar, porque tú eres suyo y nadie te va a poder apartar de su presencia. El apóstol Pablo dijo, nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades nos podrán apartar del amor de Dios. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios nos edifica. El amor de Dios nos lleva a conocer al Dios Altísimo y empieza a hacer que nuestros cuerpos sean santificados para la gloria de su nombre. Entiéndelo. Tú y yo somos del Señor. La marca de Él, su nombre, santo sobre todo santo, está en nuestra frente y en nuestro corazón. Tú le perteneces y yo le pertenezco a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él pagó por nosotros, Él tomó nuestro lugar en la cruz y no hay demonio, no hay cielo, no hay tierra, no hay abismo que nos pueda separar de Él. Porque cuando Él te llama y me llama, Él mismo se encarga de hacer que lo conozcamos y que nos apartemos del mal. Por eso no hay nada ni nadie que pudo detener a Jesús. Por eso Jesucristo les dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y al morir,
te espera el sepulcro. Por eso Jesús dijo, a pesar de que murió, a ver muerte, a ver pecado, a ver diablo, ¿dónde está tu aguijón? No puedes, porque jamás conocí pecado. Por lo tanto, puse mi vida por amor a mi iglesia, pero la vuelvo y la tomo, porque volveré como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los libros serán abiertos, y cada uno será juzgado conforme a sus obras. Por eso te invito, iglesia. Las cosas no son delante de los hombres, es delante de Dios, el viviente que nos ve. Él es el que nos lleva hacia su presencia. Y Él es el que nos santifica, por amor de su nombre. Por eso te invito, vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que haces día tras día. Gracias por tu misericordia. Gracias por ser tan lindo y tan especial, Señor. Hermoso Dios, hoy te pido que por favor nos ayudes. Papito Dios, tú sabes quién ha estado decepcionado en su corazón. ¿A quién se le ha estado apagando la fe, Señor? Tú sabes. Yo te pido que vayas y retomes la vida de cada uno de nosotros. Así como tomaste a Pedro, Señor. Él te había fallado. Él estaba con amargura en su corazón, con tristeza, aún con incredulidad. Mas, sin embargo, tú fuiste, no lo juzgaste, sino que fuiste como aquel maestro, con tanto cariño, con tanto amor. Y simplemente le dijiste, Pedro, me amas. Así también te pido. Sabes que el diablo se levanta a destruirnos la vida, Señor. Y sabes que a veces pasamos por situaciones tan difíciles, Señor, que nos apartan de ti. Mas yo te pido, Señor, ten misericordia, como tuviste misericordia de aquel hijo pródigo. Ven a nuestro encuentro, ayúdanos, que nuestra fe, la fe que nos has dado, no se apague, sino que se avive, Señor. Que podamos tener esa experiencia en la cual todos concluyen que definitivamente solamente tu amor y la comunión contigo, un encuentro contigo, Señor, es el que transforma. No solamente lo digo yo, lo dice aún incluso lo dicen los padres de la iglesia, Irineo, San Agustín, Tomás de Aquino, el mismo sacerdote alemán, aquel que escribió las tesis en contra de toda la prostitución espiritual que tenía aquella iglesia en aquella época, de lo cual salió el concilio de Trento. Aquel concilio de Trento, donde pudieron verificar que Lutero estaba diciendo la verdad. Así como te le apareciste, Señor, a Lutero, que leyó en el libro de Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Así, Señor, alumbra nuestras tinieblas y vuélvenos a ti, para que nos podamos dar cuenta cuáles de nuestras prácticas son paganas y cuáles son de fe. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Solo tú sabes, porque tú tienes tus brazos extendidos hacia nosotros, porque con misericordia te acercarás y nos ayudarás. Y el diablo no podrá tocar nuestras vidas, nuestras familias, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú extiendes tus alas y nos envuelves como la gallina envuelve a sus polluelos. Porque tú nos amas. Porque tú fuiste el madero, Señor. Por eso compraste la victoria para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.